bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Ya por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a su espacio. La fuerza es la unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distinto puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir, todos merecemos. Este miércoles 9 de diciembre se inicia con informaciones que a nivel internacional están prácticamente asignadas por el tema sanitario, el tema del arranque de la vacunación contra el COVID-19 en el Reino Unido. Por segundo día consecutivo, esta es una noticia muy destacada. Además, reconocida y por primera vez son publicados todos sus detalles en una revista científica, en The Lancet. Esto también es un titular muy importante. Tenemos noticias positivas en el ámbito deportivo. Yulimar Rojas no solamente es reconocida como la atleta del mundo del 2020, sino que también, por supuesto, acá en el país es reconocida como la atleta venezolana del año. Otras informaciones, el presidente electo Joe Biden anuncia la designación del primer general afroamericano en la historia para que esté al frente del Pentágono. Esto se suma a designaciones muy importantes de los últimos días. Por ejemplo, designó como secretario de Salud a un latino, a un hispano. Recientemente anunció que su equipo de comunicaciones estará integrado totalmente por mujeres. Son designaciones importantes. Triunfo electoral se debió no a una maquinaria partidista o a un accidente en el devenir político, sino básicamente una reacción de la plural sociedad norteamericana frente a un intento hegemónico. Y esa pluralidad de la sociedad norteamericana se empieza a expresar en el rostro de la administración en ciernes. Esas son, digamos, las noticias que tiñen el panorama internacional en esta madrugada del miércoles 9 de diciembre. Distinto es el tono de las noticias nacionales, tengo que decirlo con dolor. Veo como las noticias que ver con el tema nacional parecieran más bien noticias de la picaresca política menuda, pero muy menuda, muy menuda. Por un lado tenemos el hecho de que algunos de los integrantes de los más destacados integrantes de la llamada Mesa de Diálogo Nacional, que fue la instancia que agrupó a los partidos opositores o a los grupos opositores que a despecho del G4 y a despecho, por ejemplo, a la designación del actual Consejo Nacional Electoral con presencia de dos rectores representantes de ese sector opositor. Curioso que la conducta de ese sector, más allá de su decisión de participar en las elecciones, haya estado asignada por un tono acrítico o muy mesurado al menos en sus críticas frente a las ejecutorias del gobierno. Cosas protuberantes, escandalosas, un instante en que estaba votando, y que eso ocurriera sin que los representantes de esos grupos de oposición o que se dicen de oposición levantaran su palabra de protesta. Eso es un emblema de lo que fue la conducta de estos
de estas organizaciones y de estas individualidades a lo largo, o de la mayoría de ellas, a lo largo de este periodo. Bueno, el resultado de eso en términos electorales es que, curiosamente, o no salieron electos, ¿no? Es el caso del señor Claudio Fermín, entre otros, o su supuesta extraño, ¿no? Como es el caso que afecta al señor Timoteo Zambrano. Yo lamento, de verdad, lamento estas conductas, lamento estas situaciones, porque quería invitar más bien a una reflexión amplia, profunda. Lo que ha ocurrido es muy grave, extremadamente grave. El resultado electoral es desastroso, de monocolor. Es desastroso para la oposición oficial, esa que lidera el presidente Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, porque la autoridad de Guaidó, la jerarquía de Guaidó, viene de... Y hay una realidad política, allí hay una realidad política, que es desconocida por los países tales y cuales. Eso es absolutamente correcto y lo podemos revisar hoy en todos los titulares. El Grupo de Contacto de la Unión Europea desconoce el resultado electoral del 6 de diciembre. El Departamento de España desautoriza públicamente a Zapatero en sus afirmaciones a propósito de lo que fueron sus expresiones del gobierno español, que lo que dice Zapatero son opiniones personales no vinculantes con la posición del gobierno español. Pero todo eso es verdad, pero también era verdad en relación a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Grave, bastante grave para la oposición oficial, por así decirlo, y es desastroso para los grupos opositores que decidieron participar. Ya era bastante curioso que hubiesen tomado la decisión de participar en las elecciones, pero no hubiesen tomado la más mínima precaución para integrar una plataforma unitaria de, por lo menos de ese sector, por lo menos de esa parcialidad, que los grupos o subgrupos que decidieron participar en las elecciones terminarán conformando distintas alianzas, y a veces ni siquiera alianzas, sino que iban en solitario. Bueno, ante un PSV unido, ¿no? No solamente unido, sino que judicializó a sus aliados para la disidencia dentro de ese bloque, prefirió aplastar la disidencia antes que negociar con ellos para tener un control férreo de todo el bloque oficialista ante un adversario así unido. Bueno, prácticamente no tuvieron vida, y hoy los resultados electorales, repito, son participacionistas. Bueno, resulta que quedaron por fuera. Y eso ha sido motivo, ustedes saben cómo somos los venezolanos, pues, más aún en los corrillos políticos. Eso ha sido motivo no de análisis, sino de burla. Insisto, tenemos una situación extremadamente compleja, extremadamente delicada, por lo que van a ser sus efectos en el futuro inmediato. Si no pasa nada, y ya ha pasado bastante, estaremos en presencia del proceso de conversión del sistema político venezolano en un sistema de partido único. Sí, eso podría ser uno de los derroteros posibles de esta situación. Fíjense ustedes, si tenemos un régimen en el año 2012 obtuvieron casi 8 millones de votos, en el año 2020 obtienen poco más de 3 millones de votos. Cuando usted construye la curva de lo que es la votación del proyecto oficialista en los distintos eventos popular al régimen, se incrementa su apoyo, su fortaleza institucional, su fortaleza. Yo en esto quiero ser claro e insistente. Cada vez que nosotros decimos, no, a nosotros nos apoya la comunidad internacional, no, nos apoya un sector de la comunidad internacional. País que el mundo tiene más de 250. ¿Okay? Y entre esos otros 250 hay
países como China, países como Rusia, países como Turquía, países como la India tienen el potencial económico, militar, tienen el potencial de, por ejemplo, ejercer las Naciones Unidas o, por ejemplo, mover distintos aspectos de la economía mundial a despecho de lo que pudieran ser las directrices de los órganos internacionales. Entonces, entendamos, acá hay una situación compleja. Repito, si no pasa nada, vamos por una situación muy grave, muy grave. Vamos hacia un régimen de partido único por institucional. Esa es la situación, pues. Que hoy Guaidó tenga que decir, como ha dicho ya, agilidad y peligro que corre en los dirigentes que están en ese sector de manera inmediata. Por un lado, la oposición oficial, la oposición guaidocista, repito, está, bueno, aún triste, lo que podríamos llamar un suicidio institucional, masazo de la abstención y ahora el de la burla. Entonces, estando así, los distintos factores de la oposición formal, de la oposición de partido único, y eso sería malísimo, eso sería terrible. Eso sería, sí, la cubanización, o peor aún, pues, una situación como la de Corea del Norte, pues, la de los regímenes comunistas más atrasados del planeta. Podemos estar en presencia o podemos estar a las puertas de un periodo de profunda inestabilidad política, porque si bien la oposición político-partidista está en muy severo trance en la actualidad, no se trata de que el gobierno esté súper fortalecido, ¿no? Esto que acabo de decir, la picada continuada en el apoyo popular, eso lo está viendo no solamente la oposición, eso lo está viendo no solamente los analistas, eso lo está viendo no únicamente ¿cómo decirlo? Están viendo los provocadores, lo están viendo quienes acarician en secreto el sueño de reeditar hazañas del pasado, como la de aquel oscuro teniente coronel que de la noche a la mañana pasó a convertirse en hegemón de la política nacional a partir de un acto de fuerza. Hay gente que puede estar albergando ese tipo de nostalgias, para decirlo de alguna forma. Bueno, eso es un peligro. Y ese peligro solo puede ser conjurado si la clase política venezolana toda, opositora y gobiernera, entienden los niveles de fragilidad extrema en que se encuentran frente, además, a una crisis sanitaria, una crisis económica que se produce en el marco de una emergencia humanitaria compleja. Rudo, ¿verdad? Bueno, así es la situación. Pensamos el futuro desde una lógica de sociedad, de Estado, de república. Si nosotros no obligamos a la dirigencia política si no logramos eso, Venezuela puede ver comprometida incluso su viabilidad como proyecto nacional. Nada más y nada menos. Bueno, esa es la reflexión que en esta madrugada del miércoles 9 les propongo. Más allá de hacer chistes a costillas de Timoteo Zambrano o Claudio Fermín, más allá de hacer chistes, porque también hay los que hacen chistes en otro sentido, ¿no? Hoy otro de los titulares es que existen severos problemas técnicos para la consulta popular. La gente, poca o mucha gente que quiera participar no encuentra cómo hacerlo. Entonces hay quienes hacen chistes y dicen, bueno, ¿a quién se le ocurre montar una consulta por internet en el país que tiene el peor internet del planeta? ¿De qué estamos hablando? Tampoco se trata de hacer chistes en ese sentido. Se trata de ubicarnos. Si ustedes quieren seguirse creyendo su propia propaganda, esto que están viviendo es una victoria. Problema de ustedes. Pero han derechito en hueco.
derechito un hueco, y lo peor es que si ustedes caen por ese hueco, se pueden llevar por el medio también a más de medio país. Esa es la situación. Y sobre esa situación, los venezolanos tenemos que actuar, no solamente lamentarnos, sino actuar. Usted escucha Unidad. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR AM. Porque lo bueno une. Unidad. La fuerza es la unión. Por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y buscando que en línea a Ricardo Sucre Heredia. Ricardo Sucre Heredia es politólogo, es comunicador social, es agudo de la realidad nacional. Hemos escuchado que él ha expresado que esto que acaba de ocurrir es una oportunidad más que ha perdido la oposición venezolana. Ricardo, ¿esta es una oportunidad más o es quizá la última oportunidad en el contexto, restricciones en el ejercicio de los derechos políticos? Vamos hacia un sistema de partido único. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra Venezuela a partir de los resultados del 6 de diciembre? Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Yo pienso que a partir de los resultados del domingo están combinados. Yo no creo que, en el sentido que no hay ningún actor político, en este caso por el gobierno, porque tiene la mayor presencia política, ¿no? Luego del resultado del domingo, ni el gobierno ni ningún actor creo que quiere ir muy bien cada paso que se va a dar, cada acción que se va a dar. Yo no diría que nada ahorita está cantado, ¿no? He leído, vamos a decir, ya escenarios que ya ponen una situación o el otro escenario extremo donde, bueno, ya viene una oleada de represión, de corrupción que se produjo el domingo. Lo que se vio en el día domingo también produce una situación política donde todo el mundo tiene que ver muy bien qué va a hacer. Yo creo que el gobierno tenga toda la capacidad para poder avanzar en su agenda. Al final, por supuesto, es un gobierno autoritario, puede decir, bueno, no me interesa nada y lo hago. No veo que esa sea la situación. Vamos a decir, la oposición aquí en general tampoco tiene la capacidad de poder hacer lo que considere, y lo que yo pienso es que quizás quizás los primeros pasos, al menos lo que uno vio ayer en la rueda de prensa con los medios internacionales y lo que ha visto antes de las elecciones del 6, al menos en el caso de periodistas, con colegas periodistas nacionales, es bueno que el gobierno vaya en algo para ver si la economía puede también fluir, pero yo te diría que eso se está definiendo en este momento. Vamos a ver cómo actúa el gobierno al final del día, cómo actúa la oposición. Yo te diría que hoy, si tú me preguntas hoy a esta hora que estamos hablando, te diría que yo creo que vamos a ir a una especie de la situación que tenemos actual, este status quo actual, quizás con un parlamento distinto, con la Asamblea Nacional tratando de ver si le puede crear la crisis, el quiebre, y bueno, en el medio de esos dos el país, pues llevando sería un cambio sustancial, al menos de entrada. Quizás cuando la Asamblea comience a actuar, cuando la oposición alrededor de la Asamblea Nacional define una estrategia, vamos a ver qué ocurre este domingo, este sábado también con la consulta que van a hacer una serie por un tiempo más. Estamos conversando con el politólogo y comunicador social Ricardo Sucre. Es tan grave la situación que tenemos
O sea, antes del 6 de diciembre decíamos, el status quo es terrible, es tremendamente negativo para el país. Hoy eso pareciera más bien optimista, es decir, que mantiene el empate catastrófico, pareciera optimista cuando uno ve por un lado a tener en el país. Así estarán las cosas que un jefe político tiene que reiterar que no se va a ir para ilustrar la gravedad de la situación. Y por otro lado, las oposiciones que decidieron participar están en estado prácticamente de shock, pues, porque los resultados están muy lejos de lo que de darse una situación de continuidad del empate catastrófico cuando uno de los factores del empate está casi al borde del knockout. Bueno, yo te llamo un poquito por eso. El problema de la situación de lo peor, de lo peor esperado, bueno, fue todavía mucho más peor. Pero con una claridad, tenemos una ruta, tenemos esto, no, bueno, sale una consulta que yo creo que se está planteando otra vez en los mismos términos que 2017, vamos a ver quién tiene inversión. Entonces, bueno, eso vamos a ver la respuesta pues presencial, porque digital, bueno, me imagino que serán millones, pero la respuesta presencial del público a ese llamado. Pero en todo caso yo siento que no se plantea, bueno, como una instancia, miren, vamos a mostrar una fuerza, es necesario que mostremos porque no tenemos nada en la cuenta del banco, estar en una o para decidir algo. Entonces, si no es de mis inercias, eso va a continuar. Y en la oposición, efectivamente, que fue la Asamblea Nacional, sí, yo también comparto, yo creo que están justamente en shock porque sí, esos resultados también los tomó por sorpresa, a pesar de que se preveía que su presencia no iba a ser muy relevante, pero de todas maneras ese resultado, pues por supuesto, también comunica que su capacidad también va a estar muy, muy limitada. Entonces, bueno, vas a tener una inercia en qué sentido. Bueno, Maduro lo que dijo ayer, bueno, él va a tratar, que Maduro que va a hacer, bueno, va a tratar de buscar una extensión, va a tratar de acercarse al grupo, a tratar de acercarse, ayer hizo un elogio muy importante a Noruega, va a tratar de abrir un diálogo, qué sectores, cuáles, cómo, pero yo lo que pienso que va a tratar de hacer, vamos a decir, que existen unas ciertas reglas de gobernanza mínimas, ¿no?, que permitan que la política fluya con menos conflicto, en la idea de que se pueda despejar un poco el juego económico. Entonces yo pienso que el gobierno, bueno, va a seguir su ruta, va a seguir su camino. Dice, bueno, esto no funciona, perfecto, yo voy a tratar de hacer lo mismo que estoy haciendo ahora, pero bueno, ya tengo una asamblea, ya cerré esa etapa, pues ya yo creo que el gobierno dice, la oposición G4 no es mayor amenaza. Entonces cierra ese capítulo que lo dijo ayer, bueno, la fantasía se irá desvaneciendo pues, en el tiempo. Entonces, si eso ocurre o no, bueno, es otra discusión, pero es la visión que yo creo que tiene el gobierno. Dice, bueno, mira, yo voy a aguantar más, ya yo cerré este capítulo, avance un quiera. Y como ahorita no veo que tenga como esa capacidad para hacerlo, entonces, bueno, sí, este empate catastrófico se puede mantener en la medida en que, bueno, sí, una de las partes no puede, pero tampoco puede cambiar la situación del juego. Ese es el problema, tampoco puede cambiar esta situación de status quo. Pues. Entonces, lo importante sería ver, bueno, ¿cómo puedo yo influir en ese juego? Entonces viene la discusión gruesa que yo creo que la oposición tiene que darnos funcionando. Hay otra estrategia, hay otra vía. Mi inserto que el inserto de las elecciones regionales que viene a tratar de construir de ahí, de autorizar esa sociedad, pero ese es un tema tabú en la oposición, por lo menos en la oposición de la Asamblea Nacional. Entonces, mientras eso no se resuelva, verable, pues como dice mucha gente, bueno, se está trabajando en el quiebre, nadie lo sabe, hay gente adentro que está, bueno, y unas oposiciones tratando de ver cómo influyen en ese terreno. Entonces, si pudiera mantenerse, pues si pudiera mantenerse por la propia, vamos a decir, capacidad de en este caso de la oposición de poder, vamos a decir, ser relevante políticamente hablando, poder influir realmente, y no influye, porque bueno, su estrategia no está funcionando, pero las otras estrategias que tiene a mano tampoco las quiere hablar porque bueno, es un tema tabú. Entonces, ahí está como un problema que tiene que resolver. Ricardo, gracias a ti, Chu, un gran abrazo para ti y saludos a ti y a tu oyente. Ricardo Sucre Heredia, en mi opinión, incluso optimista. Esto es decir que aquí se mantiene el equilibrio, el empate catastrófico
es ciertamente optimista en una situación como la que, tan comprometida como la que estamos viviendo. Sin embargo, destaco su preocupación por la necesidad. Todo esto está ocurriendo, todo esto está en pleno desarrollo, como dijo alguien por allí. Así que nos pide no que analicemos un hecho consumado, no una fotografía, los resultados del pasado domingo, sino que nos dice, bueno, hay una película que está siendo rodada, estemos atentos a ella. Sigamos atentos entonces. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. Verme. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Hay un viejo adagio que dice que las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas. Este político diciendo, sí, este resultado adverso es el producto de nuestra propia incapacidad para llevar adelante tales o cuales propuestas. Generalmente más bien se intenta escurrir el bulto asignándole la carga de la responsabilidad a otros factores, ¿no? Un ejemplo claro de esto es Maduro. Para Maduro, el culpable de lo que está ocurriendo es Trump, son las sanciones, son los astros X. En el campo opositor también ocurren cosas como esa, desgraciadamente. Por eso destaca mucho una cadena de mensajes, un hilo de mensajes que ayer Francisco Rodríguez colgó en la red social Twitter. Voy a leerle solamente los dos primeros. Dice así Francisco Rodríguez: los partidos opositores que forman parte de la mesa de diputados de ayer y la clara señal que envió el electorado venezolano. El segundo mensaje es aún revisar su planteamiento y mensaje. La responsabilidad es de quien no convence, no de aquel que no es convencido. Me parece, repito, pertinente esta posición. Me parece que tiene una responsabilidad política y un coraje cívico importante, y por eso tenemos en línea precisa. Audiencia de Radio Caracas Radio, tu reflexión inicial a propósito de lo que implican estos resultados. Muchas gracias por este interés en esta conversación sobre este evento del domingo. Que creo que el país tiene que entender en su justa dimensión. El domingo se presentaron ante el país dos bloques políticos, dos de los tres, en cierto sentido, que hay en Venezuela. Se presentó el bloque del oficialismo, el bloque de Nicolás Maduro, y se presentó un bloque disperso de partidos opositores, que no son toda la oposición, que han sido llamados de todas formas, partidos de la Mesa de Diálogo Nacional, partidos minoritarios, y no se presentó la llamada oposición del G4, que es la oposición que respalda al gobierno interino. Esos dos grupos que se presentaron claramente fueron rechazados por la mayoría de los venezolanos. O sea, a eso no se le puede dar ninguna vuelta. No sacaron ni remotamente los votos que se esperaban,
aspiraban a sacar. En el caso del oficialismo, no sacaron ni remotamente los votos que han sacado en el pasado. Nicolás Maduro pierde 2 millones de votos con respecto a las elecciones de 2018. Y con respecto a estos partidos, que, hombre, se les llama partidos de la Mesa de Diálogo Nacional, sacaron en realidad, cuando tú los juntas a todos ellos, algo así como 1,7 millones de votos, que es solo verdaderamente unida y en condiciones aceptables. En el 2015, justamente cuando tú lideraste ese esfuerzo, sacaron 7,7 millones de votos. Esa cifra ya con el crecimiento del padrón electoral, incluso haber esperado que hubiese subido, aunque también está el fracaso. Y si hay un fracaso que es grande aquí, es el de esos partidos de la Mesa de Diálogo Nacional, no solo numéricamente, sino estamos hablando de un país en medio de una de las hiperinflaciones más largas, de la segunda más grande vista en el mundo, en un país que no atraviesa una guerra. O sea, este es un momento en que cualquier oposición triquiñuela, también todos sabemos que elecciones simplemente las perdieron, no sacaron los votos. Entonces, mi punto básico, fundamental, no está oyendo su mensaje, porque es que la gente no se siente representado por estos planteamientos. Y ojo, yo sostengo que el planteamiento esencial que se le hace a los venezolanos desde este sector es que nos tenemos que enfrentar a Maduro en el terreno de plata, a la Asamblea Nacional, ni más nada, ni la presidencia en el 2018, ni las gobernaciones, si se llega a hacer lo mismo en las elecciones del año que viene. Yo comparto ese planteamiento, pero creo que es más importante en este momento hacer una reflexión de qué es lo que nos está diciendo la gente. ¿Y qué creo yo que nos está diciendo la gente? La gente simplemente nos está diciendo no tenemos confianza, en ninguno, ciertamente no en extremo, pero tampoco tenemos ninguna confianza en aquellos que se presentan como opositores. Y en algunos casos está muy claro por qué no se debe tener ninguna confianza. Bueno, algunos de ellos están, no los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional, pero hay otros que se mezclan en eso, que son partidos que se han beneficiado de los favores del gobierno, de los favores del Tribunal Supremo de Justicia, que les ha otorgado tarjetas. Ese es un problema. Hay unos que están fuertemente cuestionados por sus actuaciones, por corrupción, por vínculos con empresarios testaferros del chavismo. Ese es un problema. Pero más aún, hay un problema básico de la actuación que se da durante el proceso electoral y antes e incluso después. O sea, yo no puedo creer, para mí es increíble todavía que nosotros tengamos a Nicolás Maduro cambiando el centro de votación o haciendo que se cambie el centro de votación en el momento que va a votar, que es irregularidad electoral, y que nosotros no dando eso. Y que cuando se le pregunte a un rector, también supuestamente opositor, sobre ese evento, cuando se lo pregunten los periodistas, después de que eso ocurre, él diga que no estaba al tanto. Pero, o sea, ¿qué es eso? El trabajo de un rector es estar al tanto de esto, y una irregularidad de tal sobre la integridad de todo el proceso electoral, sobre las cuales no fueron informados los ciudadanos, de forma de darle unos puestos a una gente que no salió. Bueno, sí, o sea, lamentablemente, con todo el respeto que yo tengo por la labor que durante su trayectoria ha desarrollado Timoteo Zambrano, y estoy hablando, y creo que los venezolanos debemos recordar que Timoteo Zambrano desde hace 20 años estuvo del lado de la oposición en momentos muy importantes, incluso en el referéndum revocatorio. Pero si Timoteo no salió, no salió. O sea, simplemente, si no fue electo, no fue electo. Si su partido no consiguió los votos, no consiguió los votos, y se tiene que lanzar en otra elección de forma de lograr reacomodar los puestos para que una persona que no fue electa no entre a la asamblea. O sea, todo este tipo de cosas, los venezolanos claramente lo rechazaron. Entonces no se le puede hacer un planteamiento, y yo soy y sigo siendo igual de crítico con el gobierno interino, con las cosas que hacen mal, y cuando hacen cosas bien las apoyo. Cuando el gobierno interino y cuando Juan Guaidó
los millones de dólares que tienen claramente en depósitos del exterior, confirmado por la misma Reserva Federal, teniendo la posibilidad de ayudar a los venezolanos que están pero aquí tenemos un problema muchísimo más grave. O sea, nosotros tenemos una crisis de representatividad enorme en un país en este momento que está enfrentado a una pandemia que no solo se está llevando vidas, sino que se está llevando la capacidad de sobrevivir de la gente, que la gente no puede salir a trabajar por el miedo de contagiarse, por el miedo de contagiar a sus seres queridos. Y en el resto del mundo, todos los países de América Latina ya están comprando vacunas y de una crisis económica que no nos permite, porque nos la pasamos más tiempo entre todos nosotros peleando como país. Y entonces, en medio de eso, los partidos que deberían estarle haciendo tratamiento a los venezolanos de que vamos a salir a buscarle solución a estos problemas, yo creo que ese problema tiene que ser tratado con seriedad por todos los dirigentes que quieren hablarle al país y tienen que revisarse. Siempre lo que ocurre con la consulta popular, para mí, como lo expresé en esos tweets que leíste, le deseo la mejor de las suertes a la tragedia. Cuenta con mi apoyo. Pero también invito a todos los líderes políticos en este momento en Venezuela, y ciertamente después de ese fracaso a los de la Mesa de Diálogo Nacional, que revisen su planteamiento, que no busquen culpables y que analicen bien. Precisamente tu palabra valiente, tu crítica y tu autocrítica tan clara, tan transparente y tan necesaria en un momento como este. Ojalá que otros actores políticos tengan un coraje similar. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias a ti, un saludo. Francisco Rodríguez, economista venezolano. Él fue el creador de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional hace muchísimos años. Él es hijo de Gumersindo Rodríguez, un economista que hizo historia en la construcción de la democracia en nuestro país, de ejecutorias muy relevantes. Al frente de la Fundación Petróleo por Venezuela ha hecho un conjunto de propuestas interesantes. Francisco Rodríguez es una persona que ha generado tanto adhesiones que, aunque no compartimos en ninguna organización, ningún vínculo amistoso frecuente, yo valoro a la gente que hace propuestas. Yo valoro la gente que enriquece el debate público haciendo propuestas. Nuestro debate público está demasiado intoxicado con agresiones, latiguillos, mantras, consignas, frases cohete, cosas que impactan pero que no dicen nada en realidad. Por eso cuando sale alguien, por ejemplo, como José Guerra, para poner otro ejemplo, y hace una propuesta, o cuando sale gente como la de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, y no es que hace una propuesta, sino que presta un servicio construyendo un índice de inflación paralelo al que el Banco Central le niega a los venezolanos y da esa información al país. Cuando ocurren cosas como esa, yo les doy tribuna, porque creo que es importante discutir no sobre los juicios y menos aún sobre los prejuicios, sino sobre las propuestas de la gente. Hoy Francisco Rodríguez viene no con una propuesta, sino con un planteamiento de la necesaria reflexión, de la necesaria autocrítica que tiene que hacerse el liderazgo político en este país. Fíjense ustedes, hace 5 años, la oposición venezolana, el campo democrático venezolano, tuvo un triunfo clamoroso. La victoria más importante en la historia político-electoral de este país se obtuvo hace 5 años. Después de ese triunfo, hemos vivido 5 años de error en error, de fracaso en fracaso, de ocurrencia en ocurrencia. Y nunca en ningún momento el liderazgo responsable de esas ocurrencias fallidas se paró a decir, epa, ya va, vamos a hacer un balance de esto.
como yo lo planteé ayer en este programa, cometer errores no es pecado. Cometer errores no es delito. Cometer errores forma parte de la vida, forma parte del proceso vital de crecimiento y de aprendizaje. El error es hasta parte del método científico. Es así. Ahora, para que el error se transforme en experiencia y la experiencia se transforme en conocimiento y ese conocimiento sea útil para ser asumido. Si no, no es posible. Si no, entonces estaremos de error en error. Eso es lo que ha pasado en los últimos 5 años. Esa es la explicación por qué hace 5 años estábamos celebrando un triunfo inmenso y 5 años después, otro 6 de diciembre, estamos en esta melancólica situación. Un pedazo alineadas para eso. Y otro pedazo de la oposición, bueno, convocando una consulta por internet, viendo a ver cómo les va el próximo domingo y diciendo por si acaso, epa, yo no me voy del país, ¿saben? Yo me voy a quedar aquí. Imagínate tú. ¿Qué ha ocurrido para que tengamos este nivel de deterioro? Bueno, vale, hay que ubicarlo. ¿Por qué? Porque hay que transformar todos esos errores en una reflexión lúcida que nos haga más útiles para el proceso de reconstrucción de este país. Tenemos que detener la caída de Venezuela, tenemos que iniciar su proceso de reconstrucción, pero no lo vamos a hacer si simplemente decimos ante cada desastre, bueno, punto y seguido, ya veremos, o no ha pasado nada, vamos bien, como nos decían hace un tiempito. No puede ser, hay que darle un parado, y parte importante de ese parado es la conducta y la actitud que Francisco Rodríguez tuvo a lo largo de esta entrevista, a lo largo de esta conversación. Que cada quien piense lo que tiene que hacer. Los políticos tienen que hacer ese reposicionamiento, es verdad, pero nosotros, los ciudadanos, también tenemos que reflexionar sobre lo que hemos hecho en los últimos 5 años y lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Nosotros no podemos ser espectadores de nuestra propia tragedia. Nosotros tenemos que ser protagonistas en la construcción de soluciones. Trabajamos para ustedes en la Dirección General de la Libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de IS, el placer de la carne, en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Terap seguimos con Procomercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram, financiamiento social. Global Terap y despídete del dolor. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada y ya